¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde nos gusta echarle un ojo a las historias más curiosas, y esta vez nos vamos directo al Vaticano. ¿Sabían que ha habido papas que dieron mucho de qué hablar? Así como lo oyen. Decisiones bien fuertes, momentos de crisis en la iglesia, estos líderes espirituales sí que la vieron difícil. Y es que, piénsenlo, ser papa no debe ser nada fácil, ¿verdad? Es como ser el director de una escuela, pero multiplicado por 1.000.000. Tienes que guiar a muchísima gente, tomar decisiones difíciles y, además, lidiar con la presión de ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Una locura. Pero bueno, dejando a un lado lo complicado del puesto, algunos papas sí que metieron la pata. Y no es por chismear, pero sus historias están llenas de intrigas, escándalos y hasta tragedias que parecen sacadas de una película. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre los errores humanos y la misericordia de Dios? Quédense hasta el final porque hoy vamos a explorar la historia de algunos papas polémicos y cómo, incluso en los momentos difíciles, Dios nos llama a tener fe, a perdonar y a reflexionar. Empezamos con todo con Alejandro VI, también conocido como el Papa Borgia. Este señor sí que sabía divertirse. Y vaya que causó controversia. Imagínense, estamos en pleno Renacimiento, una época de excesos, y nuestro amigo Alejandro VI no se quedaba atrás. Era conocido por sus amoríos, hijos fuera del matrimonio, y por usar su poder para ayudar a su familia. Hasta organizaba fiestas en el Vaticano que hubieran dejado con la boca abierta a los romanos de la antigüedad. Se dice que en una de esas fiestas, había hasta elefantes paseando por ahí, un verdadero descontrol. Obviamente la gente estaba que ardía. Muchos lo criticaban por su estilo de vida tan poco común para un papa. Imagínense los comentarios de la gente. Ese papa está loco, que se ponga a rezar, con razón no lo soportan. Pero bueno, más allá de los chismes y los escándalos, la historia de Alejandro VI nos recuerda que todos somos humanos y cometemos errores. Hasta el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia, puede caer en la tentación. Nadie es perfecto. Y seamos realistas, los papas también son personas como nosotros, con sus defectos, tentaciones y ganas de divertirse de vez en cuando. No son superhéroes con sotana, pero ojo, que esto no significa que debamos justificar sus actos. Al contrario, es importante analizar la historia con cuidado y aprender de los errores del pasado. La Iglesia también ha tenido que aprender a enfrentar sus propios problemas y a buscar la manera de mejorar y acercarse más al mensaje de Jesús. Y hablando de Jesús, aquí viene la reflexión final. La Iglesia no depende de una sola persona, por más papa que sea. Su fuerza no está en un líder, sino en la promesa de Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la vencerá. Mateo 16:18. Ahí les va. A pesar de los errores de algunos líderes, la fe en Cristo sigue adelante. La Iglesia ha sobrevivido a guerras, enfermedades, divisiones y hasta a papas fiesteros. ¿Por qué? Porque su esencia no está en las personas, sino en el mensaje de amor, perdón y esperanza que nos dejó Jesús. Y eso, mis queridos amigos, es algo que nadie puede cambiar. Prepárense porque esta historia parece sacada de una película de terror. Les presento a Esteban VI, un papa que se tomó la justicia por su propia mano, literalmente. Resulta que este señor tenía problemas con su antecesor, el Papa Formoso. ¿Y qué hizo Esteban VI? Desenterró el cadáver de Formoso para juzgarlo. Sí, como lo oyen. Esteban VI mandó a sacar el cuerpo de Formoso de su tumba, lo vistió con la ropa de papa y lo sentó en un trono para acusarlo de herejía, simonía y otras cosas. Imagínense el olor a muerto. El pobre Formoso obviamente no pudo defenderse. Al final, Esteban VI lo declaró culpable y ordenó que le cortaran los dedos con los que había bendecido al pueblo y que tiraran su cuerpo al río Tíber. ¡Qué barbaridad! Esta historia, además de ser súper tétrica, nos deja una gran enseñanza. Cuando el orgullo y la venganza dominan a una persona, se aleja del verdadero camino de Cristo. Jesús nos enseñó en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No debemos juzgar con odio, sino perdonar con amor.
Lo que hizo Esteban VI fue algo terrible que avergonzó a la Iglesia. En lugar de buscar la justicia y la paz, se dejó llevar por el rencor. Un error garrafal. La historia de Esteban VI nos recuerda que el poder puede corromper y que la falta de perdón nos puede llevar a cometer actos terribles. Es fácil caer en la tentación de la venganza, pero el camino de Cristo es el del perdón, la compasión y la misericordia. Jesús mismo, siendo inocente, perdonó a quienes lo estaban crucificando. Si Él pudo perdonar en esas circunstancias, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos por perdonar a quienes nos han hecho daño? La historia de Esteban VI es un recordatorio de que la Iglesia, aunque guiada por el Espíritu Santo, está formada por seres humanos imperfectos que pueden cometer grandes errores, pero también nos recuerda que la misericordia de Dios es infinita y que siempre podemos volver a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y encontrar el perdón. No olvidemos que la venganza no nos lleva a ningún lado, al contrario, nos atrapa en un ciclo de odio. El perdón, por otro lado, nos libera del pasado y nos permite avanzar hacia un futuro de paz. Capítulo 3. Pío XII, el Papa en la encrucijada de la historia. Y ahora nos vamos a la Segunda Guerra Mundial con Pío XII, un papa que tuvo que enfrentar uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Mientras el régimen nazi cometía atrocidades terribles, ¿Pío XII hizo lo suficiente para detener el Holocausto? Esa es la pregunta del millón que ha generado un debate histórico que aún no termina. Algunos historiadores critican a Pío XII por no haber condenado públicamente a Hitler y al nazismo, argumentando que su silencio pudo haber sido interpretado como una forma de apoyo. Otros lo defienden, diciendo que Pío XII trabajó en secreto para salvar la vida de miles de judíos, usando la diplomacia del Vaticano para darles refugio y visas. Un verdadero dilema moral. La verdad es que la historia de Pío XII es complicada y tiene muchas caras. No podemos juzgar con la mentalidad de hoy las decisiones que se tomaron en un contexto tan difícil como la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí podemos hacer es aprender de esta historia y reflexionar sobre la importancia de alzar la voz ante la injusticia y la opresión. La historia de Pío XII nos recuerda que a veces las decisiones más difíciles no son entre lo bueno y lo malo, sino entre dos males. En situaciones extremas, como una guerra, no siempre hay respuestas fáciles ni soluciones perfectas. Lo importante es actuar con cuidado, buscando siempre hacer el menor daño posible y protegiendo la vida humana por encima de todo. La controversia en torno a Pío XII nos invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en el mundo. ¿Debe la Iglesia involucrarse en asuntos políticos? ¿Debe alzar la voz contra las injusticias sociales? Estas son preguntas difíciles que no tienen una respuesta fácil. Lo que sí es claro es que la Iglesia tiene la obligación moral de defender la dignidad de las personas, luchar contra la opresión y promover la justicia y la paz en el mundo. Al final, solo Dios conoce las verdaderas intenciones de Pío XII. Nosotros, como seres humanos limitados, no podemos juzgar sus acciones con certeza absoluta. Lo que sí podemos hacer es aprender de su historia, reflexionar sobre los desafíos que enfrentó y buscar siempre la verdad, la justicia y la misericordia en nuestras propias vidas. Y así termina nuestro recorrido por la vida de algunos de los papas más controversiales de la historia. ¿Qué aprendimos de estas historias? Que la Iglesia está formada por seres humanos con virtudes y defectos, como tú y como yo. A lo largo de la historia, hemos visto papas santos, papas guerreros, papas artistas y hasta papas que la regaron bien gacho. Pero más allá de las fallas humanas, la fe en Cristo sigue siendo nuestra roca firme. Jesús nos mostró que el camino es el amor, la misericordia y la humildad. Y eso es algo que ningún papa, por más controversial que sea, puede cambiar. Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario con la palabra amén, para que Jesús llene su vida de bendiciones. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga siempre.